Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Jennifer Gutiérrez. En esta oportunidad vamos a estar conversando un poco sobre el impuesto sobre la renta y el hecho imponible. Muy bien, para comenzar vamos a definir qué es el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta es un impuesto aplicado sobre los enriquecimientos anuales netos y disponibles obtenidos en dinero o en especie. Salvo disposición legal, toda persona, natural o jurídica, residente o domiciliada en Venezuela pagará este impuesto sobre sus rentas de cualquier origen, sea que fuera la causa o fuente de ingreso esté situada dentro o fuera de él. Es decir, toda persona está obligada a pagar lo que es el impuesto sobre la renta. Asimismo, el impuesto sobre la renta es competencia del Poder Nacional y esto se encuentra establecido en nuestra Carta Magna, que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 156, el cual establece que es de la competencia del Poder Nacional la creación, organización, recaudación, control del impuesto sobre la renta. Muy bien, ¿cuáles serán entonces esas características principales de lo que es el impuesto sobre la renta? Primero que nada, que esta se refiere a un pago forzoso y obligatorio. Ya lo habíamos mencionado anteriormente en lo que es la definición. Esto es obligatorio y es forzoso. La característica número 2 es que se crea mediante un instrumento legal y se adapta de acuerdo a cada país, a su economía y otras características propias de los mismos. O sea, se va a adaptar de acuerdo a la economía del país y las características propias de ese país. La característica número 3 sería que por tratarse de un impuesto sobre los enriquecimientos anuales, no prevé una contraprestación de quien paga dicho impuesto, porque esto es anual. Y la característica número 4 es que es un pago definitivo y no puede ser devuelto. La territorialidad del impuesto sobre la renta. Esto es un tema bastante interesante, ¿verdad? Esto se refiere a ese ámbito geográfico o espacial donde tiene validez la aplicación de una ley o el lugar donde tiene validez la aplicación de un gravamen. Esto se encuentra establecido en el artículo 6 de la Ley de Impuestos sobre la Renta y así lo expresa, está relacionado con la renta nacional y se refiere a la producción total de bienes y servicios en términos de la unidad monetaria de un país a los precios corrientes del mercado. Creo que está más que claro y establecido que se refiere a ese ámbito geográfico y espacial. Ahora bien, en cuanto a la periodicidad del impuesto, este impuesto a la renta es de una periodicidad anual que grava las rentas que provengan del capital, del trabajo y de la aplicación conjunta de ambos. En cuanto al hecho imponible, aquí nuestro Código Orgánico Tributario, en su artículo 36, nos establece que el hecho imponible es el presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que es ese presupuesto establecido por ley. Se considera ocurrido, hecho imponible existente, sus resultados en las siguientes situaciones. En la situación de hecho, desde el momento que se hayan realizado las circunstancias materiales necesarias para que se produzcan los efectos que normalmente le corresponden. Y número 2, en las situaciones jurídicas, desde el momento en que estén definitivamente constituidas de conformidad con el derecho. Entonces hablamos situaciones de hecho y situaciones jurídicas. En cuanto al hecho imponible, el artículo 32 nos tipifica que si el hecho imponible estuviera condicionado por la ley o fuera un acto jurídico condicionado, se le considerará realizado, número 1, en el momento de su acaecimiento o celebración, si la condición fuere resolutoria. Y número 2, al producirse la condición, si ésta fuera suspensiva.
En caso de duda, se entenderá que la condición es resolutoria. Entonces, todo lo que respecta al hecho imponible lo encontramos establecido en los artículos 36, 37 y 38 de nuestro Código Orgánico Tributario. ¿Quiénes son los sujetos pasivos del impuesto sobre la renta? Bueno, los sujetos pasivos encontramos que son varios sujetos. Entre estos son las personas naturales, las compañías anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades en nombre colectivo, en comandita simple, las comunidades, así como cualquier otra sociedad de personas, incluidas las irregularidades o de hecho. Los titulares de enriquecimiento proveniente de actividades de hidrocarburos y conexas, tales como la refinación, el transporte y sus regalistas, y quienes obtengan enriquecimientos derivados de la exportación de minerales, de hidrocarburos o de sus derivados. También son sujetos pasivos las asociaciones, fundaciones, corporaciones y demás entidades jurídicas o económicas no citadas en los literales anteriores. Están obligados a declarar y a pagar todas las personas naturales y herencias yacentes asimiladas a estas que hayan obtenido durante el ejercicio económico un enriquecimiento neto anual superior a 1.000 unidades tributarias o ingresos superiores a 1.500 unidades tributarias. Como podemos ver, es bastante amplio todo lo que es el universo de esos sujetos pasivos que deben pagar el impuesto sobre la renta. En cuanto a las tarifas aplicables a estos sujetos pasivos, encontramos, ¿verdad?, de acuerdo a la ley de impuestos sobre la renta, que existen tres tipos de tarifa. La tarifa número 1 sería la más baja, según la ley, el impuesto sobre la renta, y es aplicable a las personas naturales que sean residentes en Venezuela y que tengan cualquier tipo de renta, a excepción de los juegos de azar. La número 2, esta tarifa que se aplica, es la tarifa que se aplica a la mayoría de la actividad empresarial del país. A la mayoría de la actividad empresarial del país, estamos hablando de las compañías anónimas y contribuyentes asimilados a estas que no realicen actividades de hidrocarburos o conexas. Las sociedades o corporaciones extranjeras, cualquiera que sea su forma, las entidades jurídicas o económicas a las que se refiere la ley, tanto si se trata de bancos como de empresas aéreas, compañías mineras, restaurantes o fábricas. Y la tarifa número 3, que sería una tarifa proporcional. Hay casos en los cuales no resulta aplicar ni la tarifa número 1 ni la tarifa número 2 y ha de aplicarse esta tarifa, también conocida como tarifa 3, y se aplica a los contribuyentes que perciban solo regalías o participaciones mineras y demás participaciones análogas con una tasa proporcional del 60% y las que se dediquen a la explotación de hidrocarburos y actividades conexas a una tasa proporcional del 50%. Como vemos, estos son los tres tipos de tarifa aplicables de acuerdo al sujeto pasivo. En cuanto al procedimiento de la determinación tributaria, cabe destacar que esta fiscalización en materia tributaria es la acción o efecto de fiscalizar, inspeccionar y constituye la fase o etapa inicial del procedimiento administrativo de determinación. O sea, el procedimiento inicia con la fiscalización. En este sentido, se conocen dos clases de determinación de la obligación tributaria, a saber, la autodeterminación y la determinación de oficio. La autodeterminación es el acto mediante el cual el propio sujeto pasivo, es decir, el contribuyente, por medio del documento denominado planilla de liquidación, determina y cuantifica la obligación tributaria. Este es el más utilizado en lo que es la legislación moderna porque ahorra muchísimo tiempo. En cuanto a la determinación de oficio, este es un acto administrativo mediante el cual el sujeto activo, que es decir, es el Estado, procede a determinar y a cuantificar la obligación tributaria. Esto lo encontramos tipificado en nuestro Código Tributario en su artículo 130, cuando se tiene conocimiento de los siguientes casos.
A, cuando el contribuyente no haya declarado, y B, cuando existan dudas sobre la declaración. Existe el caso que cuando no se presente el contribuyente los libros contables, cuando el contribuyente no presente los libros contables, también esa determinación es de oficio. Y cuando la declaración no esté debidamente respaldada por los documentos de contabilidad que permitan conocer los antecedentes y el monto de las operaciones para calcular el tributo. Entonces ahí procede la determinación de oficio. Y finalmente, cuando los libros, registros y demás documentos no reflejen el patrimonio real del contribuyente. Entonces ya ahí entra el sujeto activo para hacer ese procedimiento de determinación tributaria. Visto lo anterior, se puede decir que se entiende por determinación de la obligación tributaria en cuanto a lo que serían sus bases. Primero, la base cierta. Esta es cuando se cuenta con el apoyo de los elementos que permitan conocer de forma directa los hechos generadores del tributo. Entre estos elementos ciertos y directos encontramos los respectivos montos de las partidas de ingresos brutos, de costos y gastos. La base presuntiva es cuando se determina a través de hechos o circunstancias que por su vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación permita determinar su existencia y su cuantía. Sobre la base mixta es la que efectúa la administración con colaboración del sujeto pasivo. En estos casos el sujeto pasivo aporta toda esa información necesaria que solicita la administración tributaria. Claro, esta puede obligarlo, pero quien fija el monto a pagar es el órgano fiscal y no el contribuyente. O sea, es un trabajo mancomunado, pero quien fija es el órgano fiscal. Esta ha sido toda mi exposición. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad.